7 de cada 10 empresas hoy por hoy se dan de baja porque no tienen un plan de capacitación y desarrollo, porque tienen mucha presión fiscal, porque no tienen un mapa de riesgos o en su defecto no han gestionado adecuadamente el capital semilla. Muy buenas noches, mi nombre es Fernando Carranza y el día de hoy tenemos una nueva entrega para hablar sobre capacitación y desarrollo, recursos humanos, que es lo que nos convoca, lo que nos apasiona. Y hemos traído a dos personas con gran valor de contenido. Son personas que en un momento dado hemos compartido también experiencias, palestra y nos apasiona también lo que es recursos humanos. Como punto de partida tenemos a Roxana Carranza, magíster en Dirección Estratégica del Factor Humano, UPC, y máster en Gestión del Talento Humano. Psicóloga con más de 14 años liderando áreas de recursos humanos en diversos sectores. Actualmente consultora senior en GM Consultoría, especializada en transformación cultural, gestión del talento y programas de capacitación estratégica. Por un lado, y por otro tenemos a Pedro Zabaleta, él es CEO fundador de Path of the World, magíster en emprendimiento y gestión de innovación por la UPC, psicólogo organizacional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y especialista en gestión del talento con más de 16 años de experiencia comprobada, liderando procesos y proyectos de transformación cultural en diversas empresas y diversas industrias. Como es de conocimiento, hacemos estos live los días viernes con la finalidad de democratizar el conocimiento en aras del deber cívico de llegar a más personas, forjando la premisa calidad y cantidad. Si es que tú el día de hoy deseas acompañarnos con las preguntas, deseas también compartir este live en modo público, bien pueda, estás cordialmente invitado. Mientras voy haciendo la activación, chicos, les recomiendo que vayan compartiendo la transmisión en modo público en sus respectivos muros. Comentarles nuevamente para la gente que se va enganchando, están cordialmente invitados a taguear el evento. El evento del día de hoy se llama Capacitación y Desarrollo Organizacional. Daremos tips, pautas de organización para que el proceso de capacitación per se sea lúdico, práctico, vivencial y también a la par conocemos un poco más a nuestros invitados, a Roxana Carranza y a Pedro Zabaleta. Compartiremos algunas casuísticas y sobre todo conversaremos en vivo sobre lo que nos apasiona, recursos humanos. Bienvenidos a todas las personas que se van conectando programáticamente. Tenemos en línea a Mónica, a Roberto, tenemos también a Carla. Gracias a las personas que se van sumando. Bueno, sin más que decir, doy el pase a mi primera invitada. Ella es Roxana Carranza. Roxana, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo llegas? Ay, muy bien. Contenta, emocionada por compartir con este panel de lujo. De verdad, muy agradecida también por la oportunidad, gracias. Fernando, reencontrarme con un colega y compañero de universidad que es Pedro. Llego muy contenta, muy feliz, con ánimos de compartir, de debatir un poco y de hacer que este podcast sea interesante en su primer capítulo. Buenazo. Ella ha mencionado la palabra debatir y sí, en efecto, habrá algunos puntos que tengamos en común, pero va a haber seguramente algunas inflexiones sobre nuestras metodologías de capacitación y cómo hacemos el diagnóstico organizacional per se. Y por otro lado tenemos a Pedro Zabaleta. Pedro Zabaleta, un gran amigo, un gran consultor. Compartimos también la pasión por recursos humanos. Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo llegas? Bien, súper tranquilo. Agradecerte el espacio, compartir con Roxana. Me elijo de nos la universidad. Ya tenemos años, digo Fernando, también compartiendo la pasión por recursos humanos, sobre todo por las personas. Así que va a ser grato compartir y sobre todo debatir y conversar mucho sobre las metodologías de capacitación. Qué bueno que mencionas eso de personas. Hoy estaba conversando con un brother ahí en la empresa y dijo eso, ¿no? Primero las personas, luego los procesos. Claro. Y yo indirectamente le dije, oye, pero los procesos están patas arriba. Entonces tiene que haber una equiparidad, un fondo y forma. Pero qué bueno, me hiciste acordar. Gracias, Pedrito. Rox, me dirijo a ti. Cuéntanos un poquito de GM Consultoría. Entiendo que hoy por hoy es tu empresa, es tu proyecto. Cuéntanos cuáles son sus áreas de negocio, sus áreas de influencia. Ahí te doy la palabra. Claro que sí. Bueno, GM Consultoría tiene 8 años en el mercado. Es una empresa que surge de la necesidad de agilizar proyectos, de traer metodologías ágiles, de transformar procesos justamente. El core business ha sido, y el punto de partida ha sido la tecnología. Nos hemos basado mucho en implementar nuevos procesos, en poder facilitar el tema de la gestión humana y también la estrategia en las organizaciones. Tenemos 3 unidades de negocio: la unidad de estrategia comercial, la unidad de marketing digital y la unidad que yo lidero, que es la de capacitación organizacional. Así que podemos desarrollar programas ad hoc, tanto para el desarrollo de competencias blandas, como también para esta parte un poco más hard, ¿no? De reestructuras. Hemos acompañado negocios con reestructuras organizacionales, reestructuras de procesos, implementación de ERPs. Entonces, ese es un poco nuestro core business. Hay áreas que has mencionado que son muy apasionantes, ¿no? En realidad, el proceso hard y el proceso soft es muy apasionante per se.
Yo particularmente siempre he hecho énfasis en el proceso soft y uno de los grandes desafíos que hoy por hoy tenemos, al menos en el mundo de capacitación, es cómo tangibilizamos lo intangible. Porque a veces uno hace la actividad de capacitación lúdica, práctica, vivencial, trata de hacerlo lo más, digamos decirlo, impactante, porque es una experiencia de capacitación, pero muchas veces los desafíos que se yerguen es que no tenemos los KPIs, no tenemos trazabilidad o no tenemos forma de demostrar que capacitación es impulsor de eficiencia, en realidad. Hay muchas empresas que lo ven en zona de gasto, ahora seguramente lo contarás ahí. ¿Cómo podemos hacer que la capacitación se tangibilice y se convierta de repente en un indicador duro? Tal Buenísimo, cual. gracias Rox. Así es. Pedro, cuéntanos un poco de hoy por hoy tu consultoría. Entiendo que es Path of the Wolf. Sí, Entiendo qué tal significa, cual. es muy inspiracional, entonces ahí Sí, mira, cuéntame. Path of the World nace básicamente enfocada en diseño organizacional. Nos dedicamos a lo que es diagnóstico, que es algo que está desarrollando hace unos años. Hay una metodología que estamos trabajando, que es la metodología de método QC, que es trabajar con hábitos, enfocarnos siempre en la persona. Y cuando hablamos básicamente de hábitos a nivel de empresas, pues es entender el negocio. Okay. Todo negocio se trabaja a través de las personas, pero no deja de ser empresa y entonces hay que estar enfocados en poder darle valor a la persona, enfocada siempre en el negocio y pueda desarrollar. Bueno, qué bueno. ¿Saben cuál es lo más paradójico? Gente que nos está viendo, gente que nos está escuchando el día de hoy, los anónimos radioescuchas que pueden acompañarnos con sus preguntas, es que en un momento dado de nuestra vida laboral coincidimos en fondo y forma con Roxana y con Pedro. Ambos, no lo digo abiertamente, pero ambos me entrevistaron. Yo los conocí así. Usualmente yo saco contactos de doble pues. Y yo recuerdo que en el año 2024, 2023 aproximadamente, no tengo ahorita el año en la fecha, yo cursé un proceso de selección, recuerdo, y me entrevistó Roxana. Ella era la líder, la jefa de recursos humanos de una empresa muy representativa de comunicaciones. Estaba postulando como líder de capacitación. Y recuerdo que también algo similar pasó con Pedro Zabaleta. Yo lo conocí precisamente en una terna que estábamos partiendo. Él me estaba entrevistando también como líder de recursos humanos, una reputada empresa que es VP, entiendo, operador logístico de una. Ahí nos contrata una firma automovilística, también como líder de capacitación y desarrollo. Pero, ¿cuál es la semblanza, no? La semblanza es que a veces cuando uno conoce a una persona y se va generando este hilo conductor, eventualmente se van formando estos lazos, se van generando estos espacios para poder también democratizar nuestras experiencias, que es lo que hoy por hoy buscamos. Nos llegan algunas preguntas, Roxana, nos llegan algunas preguntas, Pedro, a la interna. Y como ustedes saben, el fondo es capacitación y desarrollo. Claro. Y para hacer el overview, Recursos Humanos es un departamento y dentro del departamento tenemos, ¿no?, el área de recursos de capacitación y desarrollo. Entonces, ahí yo les preguntaría en sus experiencias, en sus áreas de influencia, ¿cómo, Roxana, hoy por hoy, dentro de la estrategia de recursos humanos, porque yo entiendo que tú veiste de manera holística todo, ¿cómo haces énfasis en capacitación? ¿Cómo logras que los procesos de capacitación sean realmente robustos, realmente fuertes? Yo entiendo que tú has visto selección, has visto desarrollo, has visto remuneraciones, administración de personal, como líder de recursos humanos. Pero específicamente en capacitación y desarrollo, ¿cómo haces ese factor diferenciador? Claro que sí, y es una muy buena pregunta, porque a veces pensamos que la capacitación, como bien has podido decir, puede ser un gasto o está separado de la parte estratégica, cuando es todo lo contrario. Cuando hablamos de capacitación, más allá de la experiencia y del wow, hablamos de generar nuevos comportamientos, nuevos saberes que van a repercutir directamente en procesos de las organizaciones. Entonces, no existe tal divorcio, ¿no? Si se genera la inversión en un programa, hay una lista esperada de nuevos comportamientos, de nuevos procesos implementados, por lo tanto, de nuevos resultados. ¿Cuál es el vínculo que se debe hacer cuando uno va a implementar algo desde el diagnóstico? Es ver el número, hacia dónde quiero llegar, qué quiero medir, cuál es mi foto del antes, qué espero ver en este después. Porque justamente, y solo así además, es que vamos a darnos cuenta que esta capacitación dio el resultado esperado, ¿no? Podemos generar un evento altamente impactante, satisfactorio, el super wow. Sin embargo, si esto no decanta en conductas que se van a sostener, lamentablemente no habremos llegado al objetivo. Y eso es algo importante, seguramente Pedro ahí lo va a complementar. Cuando mencionas el efecto wow, ¿no? El efecto wow sabemos que por estrategia de marketing puede abarcar en diversas áreas del saber humano, pero si lo llevamos a capacitación, hoy día justo estaba conversando sobre ese tema, sobre cómo hacemos que realmente el proceso de capacitación sea un factor experiencial y que la gente sea algo memorable, un evento memorable. Entonces,
A veces yo digo, si lo hacemos lúdico, si lo hacemos práctico, si lo hacemos vivencial, estamos apuntando en buen camino. Solamente yo me especializo mucho en que la capa sea lúdica. Ujú. ¿Por qué? Porque la consigna es que cuando uno aprende jugando, hasta cuando se equivoca aprende, ¿no? Entonces me ha gustado lo que has dicho en términos de efecto wow, muchas gracias. Y Pedrito, ahí yo te preguntaría, para ti, ¿cómo puedes agregar a la estrategia de recursos humanos capacitación como un factor diferenciador? ¿Para ti es importante, no es importante? Ahora con los e-learning que también existen, ¿no? Claro, o sea, mira, un diferenciador es entender el negocio. Ok. Creo que a nivel de capacitación lo que espera, o lo que se espera a nivel de directorio es que la capacitación responda a un rol, que haya un retorno y que sea viable. A nivel, digamos, de la expectativa de las personas es desarrollarse, habilidades, skills, conocimientos. Yo creo que el rol de la persona que lidera un área de gestión de capacitación es hacer ese equilibrio. La búsqueda de que la capacitación se enfoque en el negocio, que dé resultados y que también sea un proceso de aprendizaje para las personas que están abocadas. Justo leía el reporte de Mercer y algo curioso. Mira, el 80% de las personas busca desarrollarse en una empresa de manera activa, pero de ese 80%, el 30% aduce que no será la oportunidad necesaria para performarse. Esa brecha es muy interesante para poder trabajarla en las empresas y sacar algo bastante idóneo en este caso, ¿no? Yo creo que también un factor importante es quitarle a veces la pasión en la parte de recursos humanos, ¿no? En la parte romántica, ¿no? Qué buena. Por ejemplo, ¿no? Una historia cortísima, venía un analista y me decía, Pedro, yo quiero ver capacitación. Entonces le dije, "That's okay, mira capacitación", y le transferimos el puesto. A las 2 semanas me dice, no pensaba que capacitación llevaba tantos números. Y hay una confusión entre hacer capacitación, desarrollar skills, y otro el tema de la parte formativa, el hecho de ser quizás expositor, facilitador. En esa parte creo que hay que estar muy enfocado, ¿no? Si voy para capacitación, resultados, porque hay inversión de por medio. Excelente. Eso que tú has dicho, ¿no? Que hay que meterle inteligencia a la pasión. O sea, ahí armando la frase, ¿no? Hay que meterle inteligencia a la pasión, porque claro está, a veces uno es muy aspiracional, muy romántico, muy quijotesco cuando habla de capacitación, ¿no? Busca que el proceso, como mencioné, sea lúdico, práctico y vivencial, pero también tiene que obedecer a un P por Q, ¿no? O sea, P por Q me refiero ya al indicador más ácido, donde yo capacito para precisamente generar elementos redituables. Qué bacán lo que has dicho, Pedro, me ha encantado, me ha encantado. Y Rox, mira, un poco para también entrar y conocerte más, porque wow, cuando entras al perfil de LinkedIn de Roxana, yo sé que has estado en grandes empresas top y hoy por hoy estás en esta aventura, en esta epopeya de ser emprendedora, de ser tu propia líder. Cuéntanos un poquito, ¿cómo así incursionaste en el mundo de recursos humanos? ¿Cuál es tu historia, Rox? Bueno, es muy curioso en realidad la pregunta y agradezco el espacio de compartirlo porque yo inicio mi vida laboral capacitando. ¿Sí? Mi vida laboral inicia en una ONG haciendo capacitaciones para la comunidad, capacitaciones preventivas y promocionales de hábitos saludables. Así empieza mi vida en el mundo de la capacitación. Empezó inicialmente como orientación y consejería, pero dentro de este programa que era bastante integral, era la necesidad de capacitar a los principales actores. Capacitábamos jóvenes, capacitábamos docentes y padres de familia. Un público súper variado en talleres específicos. En realidad, en ese momento no lo sabía, yo seguía la pauta, pero fue una de las bases para lo que ahora denominamos diseño instruccional. Cada taller tenía una metodología, porque este era un proyecto español, era una ONG que tenía un financiamiento español. Y es así que doy mi primer taller, un taller de creencias irracionales, que en realidad ya les dije que yo iba para dar la consejería. Pude desarrollarlo, tampoco les voy a mentir, no fue wow, el taller me costó un montón. Me di cuenta de esta parte vivencial y de la energía que hay que sostener durante un evento de capacitación. Y así es como yo empiezo, ¿no? Empiezo con la parte ejecutiva, con la parte de planificación de la mano. Entonces, para mí era un trabajo
al inicio más sencillo planificar mi evento de capacitación, ver el objetivo, los detalles, este proceso de despertar la curiosidad en los participantes, introducirlos al tema, transmitir las ideas bases, hacer un juego, ¿no? Una dinámica para conectar con ese yo niño que está dentro de los adultos que van a un programa, y finalmente hacer un reporte, una rendición de gastos y un seguimiento, ¿no? Entonces, si bien empecé por esta parte pasional y me lancé a la piscina, nunca estuvo divorciada de esta parte estructural. Es más, ¿no? Yo me imagino que ustedes han sido evaluados y han aplicado el DISC, el NPS, ¿no? El Entonces, DISC, en personalidades enfocada al trabajo, tú puedes ser o el implementador, ¿no? O el ejecutor. Entonces, mi gran paso a capacitaciones y a la vida laboral fue justamente implementando, creando y diseñando. Y luego, ¿no? Porque el trabajo era integral, fui encontrándole ese gusto genuino, esa conexión con las personas, pero jamás fuera de mis tiempos, mi cronograma y mi diseño instruccional. Así empezamos. Qué bueno, me gusta, y hoy por hoy yo entiendo que por el perfil que ustedes esbozan, ¿no? Ejecutivos A, es decir, ejecutivos senior, porque siempre están buscando que el proceso de recursos humanos sea acompañado de métricas y acompañado de trazabilidad. Me gusta eso porque a veces nosotros somos, como dije al inicio, muy quijotescos y muy románticos y no buscamos el KPI o cómo asociamos capacitación a la estrategia de negocio, y me gusta lo que has dicho, Rox, sobre todo cómo estás abriendo el tema, porque claro está que cuando uno diagrama un proceso de capa trabaja con un PMO, ¿no? Planificación, ejecución, seguimiento. Entonces, en lo que ha dicho Rox, por ejemplo, ella se expresa mencionando que el proceso de capa per se tiene un DNC, un diagnóstico, la planificación, donde vemos los puntos de dolor que vamos a impactar, o sea, en otras palabras, qué se va a capacitar y a qué escala, ¿no? Cuáles son los indicadores que se van a golpear, y eso me parece interesante. El proceso de ejecución per se, y hablase también del seguimiento o la rendición de cuentas, que es el informe de perspectiva, ¿no? Donde ese CEO o ese gerente quiere ver también en qué se invirtió las horas lectivas, las horas cronológicas, y a veces denominamos también los gastos directos y los gastos indirectos de capacitación. O sea, me gusta eso que has mencionado porque es todo el journey es integral, de capacitación. ¿No? Muy bien, chévere. Todo el journey de capa. Está bueno. Pero, Rox, yo entiendo que hoy por hoy tu área de influencia es capacitación, pero también en la charla que hicimos en la PUC fue desarrollo organizacional. ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces, ¿cómo lo enlazas, no? Lo que pasa es que siempre hay una medida, ¿no? Y perdón que haga énfasis, y acá Pedrito no me va a dejar mentir, o sea, parte de nuestro rol como psicólogos es describir, comprender y predecir la conducta. Esa es una de las bases en cuando uno mira los procesos, y en gestión humana tú te enfrentas a ese reto casi en todos los procesos. Entonces, cuando queremos incorporar un programa, un proyecto de capacitación, ya sea para un grupo específico o para una persona específica, esto obedece a de repente una evaluación de desempeño, de repente un diagnóstico basado en los próximos proyectos que se van a implementar en ese departamento, ¿no? Y es así en donde descubres esta necesidad. Vamos a comenzar a trabajar transformación digital en nuestra compañía, ya hemos hecho una inversión y en 5 años A, B, C, D proceso van a cambiar. ¿Qué áreas están involucradas? Las áreas core, no sé, atención al cliente, logística y también la parte de TI. ¿Cómo los preparamos, ¿no? ¿Qué necesitan manejar estas áreas? Y ahí vamos descubriendo que de repente necesitan incorporar metodologías ágiles a sus procesos. Design thinking, para encontrar mejoras, para trabajar este tema de flexibilidad, ¿no? Kanban, Scrum, ¿no? Que es además una de las fortalezas que trabaja GM Consultoría, que es Grow Mindset Consultoría, ¿no? Entonces, por ejemplo, partimos desde allí y ya tenemos el gap, la brecha identificada. Y esto muchas veces se sistematiza, ya sea a través de un software dentro de la compañía, ya sea a través de un focus group, ya sea a través de una entrevista por incidentes críticos, se documenta y luego se comienza a visualizar las conductas esperadas, ¿no? Se lleva a cabo nuestro programa de la mejor manera, ¿no? Acorde un presupuesto, todo, y se dan unas evaluaciones, ¿no? que trascienden. Inicialmente son la satisfacción, así como yo empecé a medir capacitaciones, ¿no? El NPS, exacto, ¿no? Si nos ponemos un poco más teóricos, vamos por todos los estadios de Kirkpatrick, y debemos terminar en cómo este momento de capacitación, este programa, implementó conductas, un checklist conductual.
¿no? Entonces, esto me abraza las competencias y de allí miro otros indicadores ya más sostenidos en el tiempo. ¿Cómo salió en la evaluación de desempeño antes del programa, después del programa? ¿Cuál fue el índice de ausentismo? ¿No? ¿Cuál es el estándar con lo que se mide la atención de la respuesta de esta unidad de negocio si hablamos de atención al cliente? El número de incidentes que se dieron antes y después si estamos hablando de logística, de ventas. Y así es como vamos haciendo sostenible este tipo de inversiones en el talento humano. Entonces, capacitación, claro que sí. No es el único, pero sí es podríamos decirle, una arteria principal cuando hablamos de desarrollo en la organización. Lo has dicho como un atlas, como yo siempre digo, con esa mentalidad enciclopédica, y encima está en el medio, ya no es opaco. Pero te agradezco porque yo aprendo mucho de las conversaciones y sobre todo lo que se busca es robustecer nuestros conocimientos y me agrada como lo has mencionado con esa mentalidad enciclopédica, Rox. Y ahí yo te preguntaría también por las experiencias, muchas veces las experiencias ganadas de los hierros propios, ¿no? De los errores propios, o las experiencias ganadas también de los aciertos, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, Pedro, hoy por hoy, en tus diversas áreas de influencia, en lo que involucra gestión humana, ¿cómo tú has podido de repente, a través de un caso de éxito, demostrar que capacitación no estuvo en zona de gasto, estuvo en zona de inversión? O de repente, dentro de tu estrategia de desarrollo organizacional, ¿cómo generaste algún cambio sustancial dentro de la empresa que tú regentas? Mi primer reto fue iniciando la carrera, en las prácticas. Fue una cosa muy curiosa. Estuve en una empresa que se dedicaba a las ventas por teléfono. Retador, bastante nueva y demás. El reto era, estábamos en un local donde los vendedores eran nuevos y tenían que hacer, digamos, competencia con el local de los vendedores más antiguos. Una competencia bastante dispareja. Vendedores antiguos tenían los leads a la mano y los vendedores nuevos trabajaban en este caso, con venta en frío, los numeritos en papel. Siempre me ha gustado trabajar, como digo, desde los hábitos. Empezamos a hacer una narrativa de qué es lo que hace el vendedor top, lo que hace el vendedor que está en la zona media y obviamente el vendedor que está en la zona del bottom up. En esta narrativa, en esta investigación, desarrollamos un programa de capacitación y un entrenamiento fuerte. Logramos contactar a uno de los capacitadores en venta más reconocidos en ese tiempo. Y realmente pues el impacto se dio a los 3 meses. Acá básicamente fue algo más de trabajo de conciencia, indicando a las personas que estaban en el programa, el resultado no lo tienes a la semana, no lo tienes al mes, sino es al tercer mes veamos resultados. Después de 6 meses, el local que empezaba a generar más venta era el local de los nuevos que el local de los antiguos. Entonces, eso ayudó muchas veces a que el programa en este caso cambie. Entonces, dejamos de perfilar ya sobre las personas que vendían menos y empezamos a perfilar por las personas que vendían más en locales distintos. Fue una experiencia muy bonita, fue gratificante. Fuimos reconocidos por el CEO, reconocidos en este caso por la gerencia de recursos humanos. Y se implementó el programa de capacitación y el área de capacitación per se que no había en la empresa. La primera piedra. Es la primera piedra, literal. Y a partir de ahí empieza a generarse el área de desarrollo. Ahora, evidentemente también parte de entender, digamos, en las distintas empresas en las que he estado, la parte de capacitación siempre ha sido dura. La Roxana, y tú lo mencionas muy bien, ¿no? Yo recuerdo también esa batalla. Muy ácido, sí. Sí, es ácido, ¿por qué? Porque son batallas con el área financiera, por ejemplo, ¿no? Entenderlos y involucrarlos. O sea, yo creo no que quieren capacitar. Yo no creo que no quieran, yo creo que saben que es importante la capacitación, saben que es importante el desarrollo, solo que cada área tiene, digamos, en este caso, KPIs distintos. Parte, digamos, de la capacitación, del diagnóstico y de desarrollo pasa también por el tema de la cultura de la empresa. La cultura impacta en todos los niveles. Una cultura de empresa mucho más abierta, que trabaja temas más aspiracionales, digamos que ya está en una fase de gestión, no en una fase de repente estructural o funcional. Creo yo que apuesta más a este tipo de programas, a este tipo, digamos, de intraemprendimientos, a veces me gusta decirlo. Hay muchas ideas muy buenas de muchísimos jefes que se involucran en temas de capacitación con sus equipos, le gusta desarrollar el personal. Yo no sé si te habré hecho una encuesta, pero yo creería que saldría
con puntuación súper alta si tú preguntases si a las jefaturas les gustaría capacitar ellos mismos a su personal. Yo te diría que tiene una aceptación altísima, salvo que no tienen hoy las herramientas. Hoy por hoy, por ejemplo, hay un reporte que ha salido que es muy interesante, que es el siguiente, ¿no? El 90%, digamos, de hoy, de las personas que buscan capacitación, ponen en primer lugar a su jefatura como primer canal para poder formarse. Entonces, si vemos nuevamente la brecha, entendemos que hoy el líder o la jefatura pasa a tener este rol de formación. Yo hace tiempo escribí un artículo que hablaba sobre liderazgo nominal. Entonces, ¿cómo hacer este cambio, no? Por ejemplo, hay una jefatura o de repente todas las personas están en el mismo puesto. ¿Cómo haces cuando la persona sale de los pares y es nombrado jefe? Entonces, si la persona no tiene los skills, en este caso liderazgo, esta persona pasa a ser un líder nominal. Es decir, tiene el título de líder, pero no, de jefatura, pero no ejerce liderazgo. Ahí se empiezan a romper las primeras brechas, se empiezan a alejar el personal y empiezas a forzar el proceso de liderazgo. El proceso de liderazgo en una empresa, creo yo, debe ser natural. Debe ser natural. La persona que asume una posición tiene que entender que es responsable de las personas que están debajo de. Es muy interesante desde el punto de vista como digo, del liderazgo nominal cuando sean estos procesos o microprocesos en las áreas. Nuevamente, como te digo, responde a la cultura de la empresa y a partir de ahí ese es un verdadero diagnóstico. A veces, cuando hacemos consultoría, me imagino que a ustedes les ha pasado, nos llega un cliente y nos dice, necesito capacitación en trabajo en equipo. Okay. Me gustaría explorar un poco más del diagnóstico y saber, y te das cuenta en pleno taller de que, oye, acá no hay nada de trabajo en equipo, acá hay un tema de comunicación, hay tema de cultura, porque en la capacitación tú lo haces vivencial, tú también, o sea, uno se enriquece de lo que te dice la persona, y te das cuenta que vas aprendiendo, y sobre todo las alertas, ¿no? Que te dan, oye, mira cómo es mi jefe, ¿no? Me estás capacitando, pero el que está arriba no me permite. Entonces, creo yo que la cultura y el diagnóstico inicial de la cultura organizacional es clave cuando uno habla de una necesidad de capacitación, siempre involucrándonos en esa parte. Me gusta lo que has mencionado, Pedro, porque hablas que capacitación y desarrollo promueve la eficiencia, pero también se encarga muchas veces de la parte de liderazgo, generando que nuestros líderes no solo se enfoquen en objetivos, sino en procesos o en personas. Entonces creo que ese es un key concept muy importante. Con el permiso, con la concesión de ustedes, voy a hacer la activación para que la gente que esté enganchada sepa cuál es el contexto. El día de hoy nos acompaña Roxana Carranza y Pedro Zabaleta, ambos líderes de recursos humanos. Y el día de hoy estamos hablando sobre diversas áreas que conforman el Departamento de Gestión Humana, haciendo énfasis en capacitación y desarrollo, pero yo estoy 200% seguro que vamos a hablar de todo el journey que conforma nuestro tan querido Departamento de Gestión Humana. Invito a las personas que se están conectando que puedan también compartir esta transmisión en modo público, de repente puedan taguear o arrobar a alguna persona que necesite hoy por hoy saber estrategias de capacitación y desarrollo o quiera incursionar en el noble y maravilloso mundo de gestión humana. Algo que mencionó Pedro también es esta diferencia tácita que a veces existe entre capacitación y desarrollo. Por un lado, capacitación operativa. Pedro mencionó el ejemplo de vendedores, puestos comerciales, que muchas veces están orientados al minuto siguiente, ¿no? Y quieren ver resultados ya, pero es largo aliento, ¿no? Y hay que hacer pretemporada. Entonces, por un lado, la capa operativa y por otro lado, desarrollo organizacional, que es algo más estratégico. Entendiéndolo como, por ejemplo, entrevistas por competencias, lo que tiene que ver con el ejercicio de los top talent, los high potential, evaluación de desempeño, 90 grados, 180 grados, 360 grados, el 9box, cómo generamos que exista un buen onboarding, un buen proceso de inducción, un buen proceso de offboarding, un outplacement, ¿no? Todo el journey del colaborador, los planes de reconocimiento, elaborar MAPROS, manuales de proceso. O sea, desarrollo organizacional, al ser algo más estratégico, se va a enfocar netamente de puestos de estructura y puestos de jefatura en adelante. Y capa operativa, claro, están los puestos que tú has mencionado, ¿no? Vendedores, comerciales, etcétera, ¿no? Me ha gustado lo que han mencionado, chicos, y los felicito. Quiero hacerles una pregunta, y esta pregunta llega desde Tumbes, gracias a la señorita Carla Arana, que se conecta desde Tumbes. Carla le pregunta a Roxana:
Roxana, dentro de tu experiencia en el ámbito de reclutamiento y selección, ¿has tenido alguna, vamos a decirlo así, controversia con el área de capacitación? Yo entiendo la pregunta de Carla porque eso es que se conoce como riesgo operacional, ¿no? Que muchas veces los jefes de selección no se ponen de acuerdo con los jefes de capacitación. O en algunas empresas que por la masividad tienen hasta 3 jefes. Tienen por un lado el jefe de reclutamiento, tienen el jefe de selección y hacen un match o hacen un versus con el jefe de capacitación. Entonces, ahí yo te preguntaría, estimada Roxana, en términos de conflicto, entendiéndose que el conflicto no es necesariamente algo malo, ¿no? El conflicto bien gestionado genera beneficios colaterales. Entonces, ¿has evidenciado en tu experiencia, en tu área de influencia, algún conflicto entre selección y capacitación? Mira esa pregunta. La pregunta Es muy interesante sí. en realidad. Y claramente mi respuesta es sí, ¿no? Yo he estado en ambos departamentos, he tenido la oportunidad de liderar ambos procesos en algún momento por separado y luego juntos. Y creo que ese divorcio se puede dar, ¿no? A veces suena a expectativa realidad. Desde selección elaboramos un perfil de puesto, pero de ensueño, con 20 competencias deseadas y 30 conocimientos más, y cuando sales al mercado laboral versus la banda salarial en la que se encuentra tu rol en búsqueda, te encuentras con que tienes 3 competencias y 2 deseables, ¿no? Y una brecha bastante larga por cubrir inclusive. Entonces, algo que me ha enseñado la experiencia, justamente de haber formado parte de estos departamentos, es citar los 3 imprescindibles, los no negociables de la posición, ¿no? Entonces, si yo quiero una recepcionista bilingüe que haya hecho un work and travel toda su vida y que venga de la Universidad ABCD y que tenga NZ programas y que domine otro idioma por si acaso, a ver, ¿no? ¿Qué es no negociable? ¿Cuáles son sus funciones principales por las que destaca en su perfil de puesto y por las que la vamos a medir en desempeño? Entonces, allí se marcan prioridad 1, 2, 3. Y con esto salgo al mercado a buscar. El resto puede pasar a la lista de competencias por capacitar, porque probablemente no sea el único departamento en donde los perfiles, ¿no?, hayan tenido que tomar esta decisión en base a prioridades. Esto no resulta ajeno. Creo que este divorcio se evidencia cuando no hay justamente esta comunicación, cuando no tenemos el perfil de puesto actualizado, cuando no tenemos la evaluación de desempeño correctamente establecida en objetivos y en competencias, y cuando también creo yo que cuando pasa esto es una banderita roja, una llamada de atención a nuestro rol desde recursos humanos. Yo cuestiono a veces que no solo la etiqueta te da el rol, ¿no? Esto del liderazgo nominal. Yo creo que la persona que está en recursos humanos debe ir desarrollando un poder de influencia, un poder comunicacional que permita justamente que seamos este engranaje, este eje clave entre el área operativa, entre el jefe matricial regional, entre el líder inmediato, y siempre viendo lo que se espera de ese rol en cuanto a objetivos y también conociendo nuestra cultura. Creo que tenemos allí una responsabilidad muy clave cuando nos comprometemos a traer un talento a la compañía, ¿no? Entonces, es observar, no solo regirnos a nuestro perfil y a lo que nos dijo el jefe inmediato en esta entrevista, sino hagamos este match y cuestionemos y preguntemos y volvamos a mirar las prioridades para poder salir al mercado con una mentalidad clara de qué profesional queremos incorporar, justamente para que no se den estos conflictos que se suelen dar además entre las áreas, ¿no? Que no siempre son malos, son No. auspiciosos, ¿no? Porque el conflicto bien gestionado genera oportunidades o beneficios colaterales. Hay una frase muy bonita de Carl Jung: lo que resistes persiste, lo que aceptas te transforma, ¿no? Muchas veces cuando uno se resiste al cambio, se resiste al conflicto, nuevamente se genera, nuevamente aparece como un bucle interminable, pero finalmente cuando lo aceptas o lo gestionas sobre todo, te abre todo un abanico de beneficios colaterales. Me ha gustado mucho lo que has dicho, Roxana, porque has mencionado en parte el journey del colaborador, ¿no? Por un lado, la fase de contactación, la fase de reclutamiento, la fase de selección, la fase del onboarding, la inducción, la capacitación inicial, la capacitación continua, eventualmente la EDD o la EDS, evaluación de desempeño, planes de reconocimiento, el plan carrera, el offboarding, ¿no? Porque así como hay un onboarding, lamentablemente hay un offboarding, ¿no? La gente ya se va, se le aplica su mutuo disenso y luego vendría el outplacement, ¿no?
Y es bonito porque en mi caso, chicos, les comento qué pasó, ¿no? Y ahí Pedro seguramente comentarás, en empresas donde, por ejemplo, hay masividad, no existe un proceso de selección. Por lo general solamente hay un proceso de reclutamiento. Y muchas de las personas que ingresan, no es culpa de ellos, que ingresan al proceso de capacitación, no tienen los skills, los bullets, las competencias, ya sean competencias duras o competencias blandas, ¿no? Y se genera un efecto de riesgo operacional, bola de nieve, efecto dominó, ¿no? Entonces, claro, ahí hay mucha controversia entre reclutamiento, selección, capacitación. Pero siempre es bueno agregar estos espacios para triangular, ¿no? Una mesa de trabajo con reclutamiento, con selección, en aras de poder preocuparnos por los intereses de la empresa, ¿no? Y eso que mencionaste, ¿no? De tener bien la ADP, el levantamiento del perfil, también es muy importante. Si no sabemos qué es lo que buscamos, ¿cómo lo vamos a encontrar? Y a veces pasa, y no sé si a ustedes les ha ocurrido, chicos, que el perfil del analista de selección es muy teórico, no hace campo, no conoce, digamos, in situ, en un PDB o en un punto de compra, cómo es realmente el perfil que debe esbozar de cara a un cliente en el front, ¿no? Entonces yo siempre cuestiono eso, ¿no? Igual cuando yo hago una acción formativa, yo me involucro con el negocio, trato de involucrarme con el negocio, y la frase que siempre menciono a mi equipo es, el profesional de recursos humanos tiene que engrasarse, tiene que estar en la operación, tiene que estar en el punto de venta, tiene que hacer ruta, tiene que hacer toda esa gestión, todo ese journey para vivir y comprender la sensibilidad del negocio. Y ahí, Pedro, tú has estado en industrias fuertes. ¿Cómo haces tú para identificar eso, ¿no? In situ. Mira, hay algo bien interesante que han mencionado los dos. Yo lo aprendí en una frase con un profesor muy querido, Campo Roldán, en una clase magistral que dio al final de la universidad. Y deja de adivinar, es su profesor en común. Claro que sí. Por si acaso, haciendo un paréntesis, a ellos dos en un momento dado me entrevistaron. No voy a decir cómo terminó. Te dejó con la terna también. No quiero revivir ese momento. A mí me dejó con el contrato en mano. Oh, por Dios. Yo pensé que era la única, a mí me dejó con la terna. Él lideraba la terna y la dejó incompleta. Tuve que volver a cero con mi proceso. Gracias, chicos. Y entiendo también, como comentario anecdótico, ambos son compañeros, han sido compañeros universitarios, sí. Han compartido su alma mater. Y cuando yo decidí juntarlos, no lo sabía, fue totalmente, digamos, voluntario. Pero bueno, de eso se trata. Te interrumpí, Pedrito. No, tranquilo, que es parte de... justo él nos mencionaba, él lo mencionó para los psicólogos, pero yo creo que se amplía más a las personas que están o les interesa recursos humanos, o las áreas de gestión humana. Él nos dijo, los profesionales, en el caso de los psicólogos, o profesionales que trabajan con personas, tienen el rol de género, el rol de función. Es decir, asumen de por sí políticas, procedimientos, cultura de la empresa en la cual están. Es por eso que los procesos de onboarding son muy, muy importantes. No es en la empresa en la que estaba, pero tenía un proceso de inducción muy interesante y un proceso de onboarding genial, súper genial. Ellos trabajaban mucho, casi un mes de inducción para jefaturas y gerencias. Y la inducción no era pues la típica de escuchar a la persona que te habla de la empresa. Es, oye, acá vas a hacer las cosas que hace la persona que tú vas a contratar, con la que tú vas a trabajar. Era muy interesante porque pasabas, digamos, bueno, de ser mesero, pasar por hacer, digamos, la brasa. Yo estoy diciendo qué empresa es más o menos, pero básicamente pasabas por todo el proceso, por todos los puestos que estaban en un restaurante, por ejemplo. Y era muy interesante porque uno, conocías a las personas, que es lo más rico. Dos, tenías desde tu inicio, cuáles eran los dolores principales que las personas sienten en estos procesos. Sobre ello ya tú puedes armar un muy buen diagrama de puesto, un buen diseño organizacional. La experiencia que tengo, digamos, en esta parte es enfocarme en 3 niveles a nivel de gestión. El primer nivel es estructura. Si tu empresa no tiene procedimientos, no tiene descripción de puestos y demás, ni te metas a hacer pues tema de cultura, transformación, porque vas a llegar a foja cero. Back to the basics. Exacto. La segunda es la parte funcional, es decir, tus políticas, tus procedimientos, ya no procesos, sino tus procedimientos están claros. Si hay una instructiva clara, tú ya defines si es que el error es de la persona o es de la empresa que no tiene claro o no supo llevar bien el procedimiento o el proceso. Y finalmente la parte de gestión, donde ya respira la estrategia, en este caso de la organización. Entonces,
el rol de función es muy importante. La persona de recursos humanos tiene que entender que trata con personas y tiene que meterse, como tú lo has dicho, en la parte de, oye, ¿qué es lo que me dice la estrategia y hacia qué responde cada posición? Creo que hoy muchas personas se dejan llevar por la operativa. Entonces, la demanda es tal que a veces la operativa come la estrategia. Es muy bonita la frase de cultura come estrategia, es espectacular, Sí. ¿ok? Pero operatividad come cultura estrategia. Lo Cuando no siguiente. hay ese balance, ¿no? Entonces, creo yo que es responsabilidad de las personas que lideran áreas de recursos humanos, responsabilidad de personas que lideran equipos, entender rápidamente la estrategia, entender rápidamente la cultura y a partir de ahí empezar a armar una matriz de trabajo y desarrollo. Involucrar a los equipos en el día a día, ¿no? Involucrarlos en esta narrativa, involucrarlos en el dónde están parados, qué es lo que se espera de esta posición, tener bien en claro los objetivos. No es necesario tener una, yo a veces hasta discutía, peleaba cuando me decían, pero no hay descripción de puestos. Mira, puedes demorarte 6 meses en un proyecto de análisis de puestos y a los 2 días va a cambiar. Porque las posiciones cambian, porque las exigencias de los clientes cambian, responden a un negocio. Tienes que tener toda la... A ver, creo que la parte de versatilidad y adaptabilidad tiene que darse en este entorno de gestión y de codiseño. Entonces, nuevamente, ¿no? Si el líder no tiene en claro este rol de función, va a disparar y va a enfocarse de repente solamente a tener estructura o solamente está en la parte funcional. O lo peor de todo, como dije hace un momento, es ir directamente a la estrategia o a la gestión sin tener en claro que esta parte es necesaria. Por el entorno buca, el entorno Bani, Van, claro. y hoy por hoy la inestabilidad que existe, ¿no? Que se yergue en el país, ¿no? Paz social, falta de estabilidad jurídica, falta de predictibilidad en reglas de juego. O sea, si lo analizamos como factores del macroentorno, el PESTEL impacta también en la cultura organizacional, ¿no? Pero qué bonito y qué bueno que podamos triangular esto, porque en realidad, si se dan cuenta, estamos abordando todo el journey, ¿no? Estamos hablando de reclutamiento, selección, tú mencionaste el onboarding. Entonces, qué importante es un buen onboarding de repente para poder contagiar desde el inicio este ADN, ¿no? Al colaborador. Pero, ¿qué pasaría si es que de repente estamos obligando a vivir una cultura al colaborador, ¿no? Porque cada uno ya viene con su mindset, cada uno ya viene con su marco de conducta cuando ingresa a una empresa y a veces sentimos que es muy forzado, seguramente ustedes lo han visto, ¿no? Como nosotros invitamos, no forzamos, no invitamos al colaborador a que viva intensamente la cultura y la dirección estratégica de la organización. Y ahí yo te haría una pregunta, Rox, ya que tú has visto también la parte de todo el journey, el employee journey map del colaborador. En términos de onboarding, ¿no? Ya no hablemos de reclutamiento, ya no hablemos de selección, sino hablemos de la periferia, el minuto previo a la capacitación, el onboarding y la inducción, ¿no? Entendiendo el onboarding como compartir un poco la cultura o la dirección estratégica de la empresa,